Listo, ya estamos grabando. Mira, Sí, sí, sí. ok. Solo que ahorita se mira el otro monitor donde ves la... Este, a ver, Ajá. quiero ver. Voy a cambiar esto. Dale, dale. Mm, ¿Cuál se mira ahora? Todavía el de opciones de presentación. Ok, voy a hacer otra cosa entonces. Dale la configuración ahí en la pestaña de presentación con diapositivas. Ah, bueno, ahí ya le diste. Ajá, va, va. Entonces, hemos preparado un pequeño diagrama en cuanto a IPC Ujú. y en teoría estamos identificando los dos métodos que vimos ayer. Ok. Sería el AH y el ESP. Ujú. Entonces, para entender más o menos el diagrama que se ha preparado, primero hablando de la autenticación AH o cabecera de autenticación, podemos identificar los puntos que vimos el día de ayer, que en teoría eran que garantiza la integridad y autenticación de paquetes IP y que sabe que el paquete no ha sido modificado y sabe quién es el emisor del paquete, en este caso el receptor del mismo. Entonces, en teoría, lo que hace es que inserta una cabecera de autenticación entre la cabecera IP y los datos que éste está transportando. Ok. Entonces, el diagrama empieza con el emisor. Partimos que genera un paquete de nivel de aplicación y de transporte, lo que ya estaba diciendo. Cuando ya tenemos la cabecera IP, que es la que ya conocemos, a este lo único que hace es que añade el proceso de AH. En este caso, sería que se toma el paquete y pasa por un algoritmo de hashing. El algoritmo de hashing genera un código de autenticación de mensaje o código MAC. Ok. Esto se lo usa para que este proporcione por un lado la integridad y a la vez la autenticación del paquete que se va a enviar. El código MAC se inserta sobre la cabecera H y este proporciona eh, una clave AH. La clave AH viene del algoritmo de hashing. Entonces, este genera eh, la cabecera AH y el formato quedaría de la siguiente manera. La cabecera IP, la cabecera AH y el paquete que se envía, este es enviado por internet. Ok. Ahora, el receptor, eh, el receptor lo que hace es prácticamente el proceso inverso. Es decir, toma el paquete y hace el cálculo de su MAC. Es decir, que este aplica el mismo algoritmo de hash, es decir, el mismo algoritmo que hizo el receptor, Ujú. ajá, el, Emisor. el emisor, perdón. Ujú. Y este está utilizando la misma clave H que ha utilizado el emisor. Esto quiere decir que las dos claves son, son simétricas, es decir, que las dos Ujú. tienen que ser las mismas. Porque se va a compartir con el receptor. Este genera un código MAC calculado y ese se compara con el que trae el paquete en la cabecera. Si Correcto. este es igual, entonces el emisor sabe que los datos son íntegros, por lo tanto en el camino no ha sufrido ninguna modificación. Ok. Eso básicamente es el proceso IPsec del autenticación de cabecera. Ahora, Ujú. en el caso del ESP,
podemos decir que hace básicamente lo mismo, garantizar la integridad, que es lo que hacía H, pero este también garantiza la confidencialidad. Es decir, que lo que hace es que los datos que transporta el paquete los cifra en un solo paquete, digámoslo así. Este lo que hace es que aplica un algoritmo de cifrado utilizando la clave ESP. La clave ESP también tiene que ser simétrica con la del receptor. Lo que hace es que cifre el contenido del paquete, es decir, que ahora el formato sería la cabecera IP, la cabecera ESP y el mensaje descifrado. Ahora, ya en el caso del receptor, lo que hace es que hace un descifrado de la clave ESP. Como este está simétrico, entonces descifra ese contenido y después hace el proceso que hace AH, que genera el algoritmo de hashing, revisa la clave AH y revisa las dos direcciones MAC. Ok. Básicamente ese sería el proceso en ambos de IPsec. Vaya, solo una cuestión. ¿En dónde todo esto entra ahí que las llaves públicas? Solo para dejarlo claro. En el caso de IKE es un protocolo de autenticación. Ujú, Entonces, en el caso de este es cuando son simétricos o no. ujú. Y lo de las llaves públicas y privadas, en el caso de la pública, que es para, por ejemplo, que se envía al Internet, Ujú. es cuando envía el paquete sin un destinatario en específico. Es decir, que el receptor es el que hace el proceso cuando ya recibe el paquete. Por Ya. ejemplo, un FTP. ¿Qué me dicen don Paul, don Manuel y don Juan Carlos? O sea, que conste, ya hoy sí, ya me siento más tranquilo porque veo que ya la idea está mucho más aterrizada. Solo esa duda me queda, ¿en dónde entraría Ike y las llaves? O sea, está bien lo que has dicho, Rodrigo, pero un poquito más falta por ahí, pero ya solo es, creo que terminar de reforzar la idea. Por eso repito, don Manuel, don Paul, don Juan Carlos, ¿qué nos podrían aportar a este diagrama en qué entra estos dos elementos? Uno, por favor, nada más, hombre. No todos a la vez. Sí, bueno, en ese caso, IKE se utiliza en el proceso de autenticación para verificar la identidad del origen de los datos que se envían, tengo entendido. Y es Ujú. ahí donde utiliza el intercambio de claves de IKE para autenticar a los usuarios y dispositivos que llevan eh, la comunicación. Ujú. Ok. Don Manuel. Sí, además de lo que dijo Paul, también cómo puede los paquetes pueden ir encriptados. Se requiere que exista un protocolo que pueda desencriptar todo eso y donde entra lo de las llaves, las claves públicas y también el protocolo IKE para que sea la autenticación y se pueda descifrar el paquete o el mensaje. Ok.
Juan Carlos. Hola. Hoy lo oigo un poco tímido, hombre. Si usted no es tímido. No, ¿verdad? No, bueno, en sí referencia como estamos comentando, ¿verdad? Cómo funciona así el protocolo y que ya sea en ACP o, perdón, en AH y SP, sí, Ujú. yo tengo entendido que son como, digamos, no sé cómo explicar, como, Tranquilo, como lo entienda, ¿no? no sé, yo siento que son como, o sea, como credenciales que se tendrían que establecer, o sea, ya sea, digamos, en este caso la clave, ¿verdad? Ujú. Al momento de mandar los paquetes y que sea la autenticación en cada uno. Y así pues, y que me imagino que funcionaría como ¿cómo explicarlo? No sé, como una password, entiendo yo. Ujú. Ok. Vaya, como les repito, sí ya veo más aterrizada la idea. Era el objetivo de molestarlos con esto, que conste, no es solo complicarles la vida, no vayan a pensar eso. Sí, me interesa que quede un poco más claro porque esto precisamente es algo que se supone lo han venido trabajando desde hace un... Eh, Tal vez solo para abonar, porque no sé si es tan así, que tan claro está para todos. Les voy a quitar un ratito la presentación, voy a compartir yo. Ok. Me avisan si ya ven la pantalla. Sí, sí. Sí. Ok. Uy, qué feo se ve este. Vamos a ver si le puedo poner otro. Ahí se ve un poquito más. Vale. Miren la figurita. Sí. Lo que quiero que esté así del todo clarísimo, es cuál es la función o el objetivo que persigue IPsec. IPsec lo que reconoce es, miren, cuando usted transmite un paquete o varios paquetes, dejémoslo en término genérico. Cuando usted transmite paquetes desde el equipo A hacia el equipo B, nosotros sabemos que el viaje de estos paquetes no es tan directo. Tiene que pasar, no veo por aquí, conmutador, aquí porque está en español, debería estar así. Concentrador, ok. Sabemos que no es tan así, no es tan directo, sino que el paquete en realidad va a ser dirigido del equipo A hacia el switch y del switch eventualmente, bajo todo el proceso que hemos estado viendo durante la materia, el paquete va posiblemente llegar a lo que es el equipo de destino. Ahora, el problema es que mientras esto sucede, IPsec lo que reconoce es que ese paquete podría ser interceptado por un tercero. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? No, Todo bien. sí, vamos bien. Sí. ¿Cuál es el problema de que este tercero intercepte ese paquete? Hay varias cuestiones y algo que siempre me gusta aclararles. Ustedes van a tener una materia ya total y absolutamente dirigida a lo que es seguridad. Aquí solo es una breve cuestión. Y hay diferentes problemas de que haya
la interceptación de paquetes en la red. Pero hay dos problemas principales que son los que generalmente se enmarca todo el proceso de seguridad. El problema de que los paquetes sean interceptados por un tercero en este escenario son dos, los dos principales. Número uno, que el interceptor o quien intercepta va a poder comprender o leer, como ustedes prefieran llamarle, el contenido del mensaje, ¿ya? Lo cual no lo vamos a querer, obviamente. Esa es una de las situaciones. Ese tercero se va a enterar de lo que va en ese mensaje. Como siempre les he dicho, el usuario es travieso y no se diga gente tipo hacker que se dedica a esto, va a tener el suficiente tiempo y paciencia para estar cachando todos los paquetes y estar armando ese rompecabezas que al final de cuentas es el proceso de comunicación. Entonces, ese es uno. El otro es no solo que intercepte y vea el contenido del mensaje, sino además que aparte de que intercepta, modifica el contenido y lo reenvía. ¿Ya? Esos son los dos problemas principales, como les recalco. Hay más, pero digamos, estos son como los más comunes y los en los que se basa más todo el proceso de seguridad. No sé si eso queda claro. En el primero, el tercero puede ver lo que yo estoy transmitiendo. En el segundo, incluso es peor. Puede cachar lo que yo estoy transmitiendo, modificarlo y volverlo a reenviar. Entonces, cuando lo reenvía el destino, que sería este equipo que tengo ahorita seleccionado, ni siquiera se daría cuenta que los paquetes fueron modificados. ¿Estamos claros? Sí, tengo una duda. Ajá. En este caso, si, digamos, ¿en qué momento él podría hacer, o sea, ya sea interceptar, ¿verdad? O interceptar y modificar el contenido? O sea, ¿cuál sería la diferencia o qué tendría que hacer, digamos, esta tercera persona para que pueda, digamos, modificarlo? No sé si tengo por aquí. Eh, ¿Cómo así? O sea, ¿cuál sería, digamos, no sé qué, si tendría que la tercera persona usar un método diferente o alguna herramienta diferente al momento de interceptar y modificar? Son herramientas diferentes, pero creo que tal vez donde se me está quedando un poquito, o sea, las herramientas ahorita no Sí, es son algo interesante. ajá, tan relevantes, pero lo que quiero que se recuerden, que creo que es ahí donde está el detalle, creo que ok. Hay unos que son mejores, pero este solo es el encabezado, lamentablemente. Bueno. Acuérdense que siempre hemos hablado, el paquete IP va a tener dos contenidos principales, lo que es el encabezado y lo que es la carga útil. ¿Ya? Entonces, creo que tal vez, Juan Carlos, más allá, ¿qué es lo que tendría que utilizar? ¿Cuál es el propósito? Por ejemplo, intercepta para comprender el contenido del mensaje, simple y sencillamente, por ejemplo, a lo que estamos más acostumbrados. Mire, se interceptaron y se filtraron, por ejemplo, el contenido de los mensajes de correo electrónico que mandó X político. ¿Ya? Es un propósito, por ejemplo. El otro propósito, interceptar y modificar el contenido y reenviarlo, podría ser, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una compra en Internet. Que alguien intercepte y cache la configuración o la información, perdón, de mi tarjeta de crédito, se queda él con la transacción, lo modifica y me lo reenvía diciéndome, mire, sus datos fueron aceptados, su compra está hecha, pero por debajo él ya me modificó y literalmente ya me fregó, ¿verdad? No sé si queda un poco más claro con eso, Juan Carlos. Ya le entendí. Gracias. O sea, creo que la duda tuya era más en cuanto a cuál es el propósito de hacer una u otra cosa, ¿verdad?
Ajá, sí, eso es lo que tenía Porque ahí. como te digo, las herramientas, eso es dependiendo, Sí, ¿verdad? Entonces quiero que observen, esos son los dos principales problemas. ¿Ya? Ahora, para interceptar y comprender el contenido del mensaje, la data tiene que ir en crudo, ¿verdad? Entonces ahí viene, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo desde el origen del encabezado, le encripto? Uy, ¿qué hice? ¿Qué pasa si yo desde el origen le encripto el contenido? Cuando el tercero lo intercepte, eventualmente espero que no lo pueda interpretar. En el otro escenario, lo que yo busco es autenticar lo que son mis paquetes. ¿Ya? ¿Cuál es el chiste de este segundo método? Mire, si este es equipo A, este es equipo B y este es equipo C, cuando este fulano lo intercepte y lo modifique, los paquetes, también acuérdense que hemos hablado en el encabezado del paquete IP, va a ir dirección IP de origen y dirección IP de destino. Entonces, la dirección IP de origen, este equipo B podría darse cuenta mediante un método de autenticación que los paquetes han sido modificados y que el emisor de ese paquete es uno diferente al del cual yo esperaba. ¿Ya? Entonces, damas, caballeros, AH, creo que hoy ya está más que claro. AH pretende esto, autenticar. ESP pretende lo que es encriptar. ¿Estamos claros? Entonces, ojo, quiero que se vayan más por esa línea, pues. Entonces, ¿por qué los estoy molestando tanto con lo de ICA y llave pública? Porque no para todo se ocupa todos los temas. Es lo que yo les observaba el día de ayer. Que prácticamente agarraron un montón de temas y los fueron copiando, pegando, poniendo. Pero creo que la forma de organizarlos y de ordenarlos todavía no estaba del todo clara. Con esto espero que ya esté más clara. ¿Por qué? Porque hay conceptos que aplican únicamente a la parte de encriptación y hay conceptos que aplican únicamente a la parte de autenticación. Si ustedes se dan Pero solo, cuenta, ajá, dime. no, perdón, si quiere termine, luego le pregunto. Vaya, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, todo lo de clave pública tiene que ver con encriptación. Todo lo de los certificados, por ejemplo, tiene que ver con autenticación. Métodos de cifrado, por ejemplo, el hash, ese sí puede ser utilizado tanto para encriptación como para autenticación. Pero me interesa que ustedes vayan viendo esas diferencias. ¿Estamos? Ok. Solo Dime. cuando nos referimos a autenticación, digamos, por ejemplo, que pida algún requerimiento, o sea, alguna contraseña o algo. Eso es, permíteme, solo tomo agua. Ok. Eso es básicamente de lo que espero ver ahora, ¿verdad? En su práctica. ¿Por qué? Porque la idea es que ustedes tienen que determinar, bueno, IPsec en realidad. Si, por ejemplo, el equipo A y el equipo B se van a comunicar con seguridad, una parte fundamental del proceso es que entre ellos tiene que realizarse un proceso de negociación. Principalmente, si voy a autenticar, por ejemplo, en base a lo que ustedes me han dicho, por ejemplo, tiene que haber una negociación entre lo que es estos dos equipos para negociar lo que es la clave hash, por ejemplo, que es con la que vamos a estar cifrando y descifrando lo que es la información de autenticación. Si, por ejemplo, en el caso de estos dos equipos no se va a autenticar, sino que se va a encriptar, entre ellos tiene que haber previamente a la comunicación
un proceso de negociación para determinar, por ejemplo, la llave pública y o privada que van a utilizar, qué algoritmo van a utilizar, DES, AES, etcétera, ¿ya? Entonces, esa es la manera en cómo ellos saben. Claro, esto puede hacer que sea un poco, no es que sea así significativamente, pero sí puede ser que haga un poco más lenta la comunicación, pero si ustedes se dan cuenta no es tanto, pues no es significativo. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Aprovechen antes de. No hay dudas. Bien, por el momento. Vale. Y hagamos algo, gente. Eh, porque me interesa que ese videíto con esa resolución de ese temario les quede así lo más chivo, lo más nítido posible. Les voy a extender el plazo. Tienen, digamos, hasta mañana, mediodía, vaya, para que se reúnan hoy en la noche, verifiquen bien cómo lo van a plantear y hagan una buena grabada ya mañana en la mañana. ¿Les parece? Solo ingeniero, en el video en sí tendríamos que salir como, por ejemplo, ahorita, ¿verdad? Que estamos hablando del tema, así. Sí, pues sí. Por eso que me interesa, documentense bien, pues, y tengan lo más claro posible los puntos. Bueno, está bien. Y por eso les decía, si hay alguna duda, pues háganla. Pero sí, Así, pónganle ahí. solo una pregunta más. Ujú. Ahí. Cuando nos referimos, yo recuerdo, o sea, yo investigué, ¿verdad? Acerca de cómo funcionaba H, SP. Entonces, en H habían, digamos, en algún contenido, en información que yo busqué que se refería a datagramas. Ujú, eh, y había parte que se refería a paquetes IP. ujú. Entonces, no sé si en sí es diferente o se refiere a lo mismo. Ay, don Juan Carlos. Ay, don Juan Carlos. No, que yo por eso tengo esa duda. Yo creo ya que sí es lo mismo, pero no sé. Ay, don Juan Carlos. No, ahí no encuentro la misma imagen. Este creo que me sirve. Vaya. Este es TCP/IP. ¿Ves la imagen al lado derecho, verdad? Sí, sí. Vaya. Todos son paquetes IPs, los tengo acá. ¿Ya? Ok. Vaya. Pero en la capa de transporte, acuérdense que hablamos, por excelencia está TCP y por excelencia está UDP. O sea, un paquete IP puede ser transmitido tanto con TCP como con UDP. ¿Cuál es la diferencia? Que TCP me va a presentar un acuse de recibo. En el caso de UDP, no. Ah, ¿Recuerdan que decíamos, por ejemplo, UDP por excelencia es streaming, por ejemplo? ujú. A veces usted está en una conferencia como esta, en un video YouTube, etcétera, y se ven como cortados, incluso como pixeleados los cuadritos en el video. Es porque simple, se perdieron algunos paquetes y como es streaming, si estoy presentando un proceso de acuse de recibo, contestando ya lo recibí, la comunicación sería bien lenta. O sea, en realidad, sí y no, o sea, en realidad UDP es el manejo de datagramas, TCP es para el manejo de paquetes de usuarios. Entonces, en realidad IP, si ustedes ya vieron, perdón, IPsec, si ustedes ya vieron, en realidad ataca en cualquiera de los dos, ¿ya? Entonces, en respuesta corta a tu pregunta, en realidad se puede tanto en datagramas como en aquellos que no sean datagramas. Ok, ok. Ujú. Sí, esa era la, perdón. No hay problema. Ok, ¿alguna duda más? Si no, pasamos a la parte práctica. No hay más. Vale.
Voy a detener, pues. ¿Quién me va a presentar? No solo le quería avisar que yo le había enviado un correo, pero creo que no le cayó. ¿A mí? Sí, ahora temprano, pero aquí estoy viendo que está como borrador, entonces no lo envió. Pero la cosa es que con Roger estábamos temprano trabajando en la de la práctica y tuvimos problemas con los servers de 2008, que no nos estaba generando IP. E incluso no hacía los IP renew ni los release, o sea, no hacía nada en teoría. Y no sabíamos si era por cómo habíamos instalado o si era eh, el, el modo de conexión que estábamos haciendo. O sea, probamos con desactivando firewall y no nos funcionó tampoco. Entonces, ahí nos paramos, configuramos un 2003, pero tampoco nos daba conexión. Pero eso era efectos de conexión, ni siquiera efectos de IP, de IPsec. Sí, sí, pero el problema era ese, que no nos estaba dando IPs. Y en la consola no nos daba nada, de hecho nos daba un error, creo que lo anoté, no me acuerdo, error de que la misma consola nos daba un error. Entonces, no sé, o sea, sinceramente si nosotros hicimos mal la instalación o algo, nos decía error en la operación, no hay ningún adaptador permitido para esta operación Windows Server. Ese era el error que Eso no. es problema de adaptador. Ajá. O sea, lo que yo le pregunté a Roger si en su máquina estaba conectado a internet o algo, pero no sé. Y entonces no hay demo. En teoría, o sea, tenemos lo que tiene Roger ahorita, pero no está funcionando por eso. Pero y solo eso habían preparado de demo. El- Habíamos preparado una o sea, estábamos trabajando en la de 2000, dos server 2008 y dos 2003. Ajá. Entonces, el problema es que las 2008 son las que no nos estaban funcionando. Entonces, como la tarea decía que era con Windows Server 2008 y 2003, en teoría en el 2008 no nos sirvió. Como era a nivel de práctica, pensamos que teníamos que reparar ese error antes de seguir. Porque en teoría solo eso había dado falla y solo era de probarlo en teoría. No sé si Roger quiere este, proyectar lo que teníamos. Pues sí, pero todo lo hicieron en una sola máquina. Es lo que no me Sí, cuadra. sí, lo que pasa es que como yo le decía a mis compañeros que con el parcial y con lo demás me di cuenta que mi máquina no me soportaba, o sea, todo se me colgaba, pues entonces decidimos trabajarla en una. ¿Y el resto? Pues son 7, 2 tuvieron problema y los 5 demás, bastante. Es que como pensamos que decía dos escogidos para la práctica, entonces pensamos que todos los dos escogidos iban a tener, digamos, Pues la práctica. que ustedes iban a elegir, no yo. Entonces, no hay nada que podamos ver. Podemos ver lo que cree las pruebas de NS, pero Roger, para si probar querés, que funcionen, no, digamos, no podíamos hacer eso. ¿Qué le estabas diciendo, Rodri? sí, no, a Roger que si podía proyectar lo que teníamos ya configurado.
que ahí teníamos las pruebas configuradas, pero el problema era en lo de la IP que no notaba. Ujú. Entonces la cosa es que en las directivas de conexión tampoco aparecían. Permítanme, solo denme un minuto que está sonando un teléfono y voy a atender. Ya regreso, permítanme. Ok, ya estoy de aquí, de regreso. Disculpas. Ajá. Entonces cuando nosotros hacíamos el IP config, nos daba eso que aparece ahí. No aparecía un proxy ni nada, ni a pipa ni nada. Y cuando tratábamos de hacer el release, incluso usamos un comando que tampoco funcionó, no me acuerdo qué comando era. Pues sí, pero ¿a partir de qué momento les salió esto? Pues, Después de la instalación. ¿el qué? No puede ser después de la instalación. En teoría desde el principio, porque no nos hacía IP. O sea, cuando le estábamos configurando, tratamos de ver la IP que tenía, porque la tenía automática, pero no nos apareció eso. Entonces, en teoría desde el principio, no. Por eso le iba a escribir y ya no le envié, que era de que si habíamos instalado mal Por eso, pero lo que no comprendo es, en todo caso, si me daba un poco la idea, instalé mal, volverlo a instalar, es lo que no entiendo, ¿por qué no reinstalaron? instalamos dos. El segundo Sí, está. ajá, tengo dos y en los dos me daba lo mismo. Tengo el Windows 8, que es el mismo, y el Windows 8 64. Y en los dos me daba esta misma problema. Ajá. Pues sí, caballeros, pero eso es pura instalación. Entonces, ¿qué procede? Pues sería de no presentarle la práctica porque nos dio este problema. No sé si podemos todavía presentarla más tarde Eso, o... pero le repito, o sea, lo que yo no entiendo es, vaya, dio problemas en una máquina que no lo trabajaron en otra. O sea, porque 7 personas, es un trabajo de toda la sección. pero como decía mi compañero, que la máquina de los demás como que ya no soportaba instalar otra máquina virtual. Entonces, como la mía tiene un poco más de capacidad, sí me permite instalar, tener todas estas máquinas virtuales instaladas. Entonces, por eso decidimos Señores, trabajar en la mía. aún instalando Windows Server 2003, dos servidores 2003, a cada uno usted le pone 512 megas de RAM y esa cosa funciona. O sea, no se necesita una máquina que sea un monstruo. Estamos en problemas, bastantes problemas. Sobre todo por la siguiente actividad que precisamente hoy les voy a dejar.
Entonces, ¿qué plantean? ¿Qué proponen? ¿O simplemente lo van a dejar hasta aquí, nota perdida? No, quizás, porque vaya, si este problema dio en la máquina de Roger, podemos concluir que no nos va a funcionar ahí. Exacto. Entonces, Hay que verlo en otra máquina. ajá. Habría que probarla en otra. Que no soporte los dos servers al mismo tiempo que estén funcionando. Porque en teoría las configuraciones las hicimos en los servers estos, solo que no, era imposible probarlo. Ujú. O sea, otra cosa que no entiendo, vaya, si todos tienen problemas con características y capacidad de la máquina, que yo sé que no es así, y yo sé que en otras materias ya lo han empezado a utilizar, ¿por qué no se fueron a la nube? A un Amazon, a un Google Cloud, a un Azure, y levantar un par de máquinas virtuales, pues. O sea, yo sé, conmigo y en esta materia no lo vemos hasta redes 2. Pero yo sé, ya las han visto, ya las han empezado a trabajar algunos en otras materias. Si es así, tan cierto que de 7 personas, solo una tiene una máquina con los recursos suficientes, creo que hubieran buscado otras opciones, pues. Para mí no es, y discúlpenme si se oye bien cortante, pero no es excusa decir mi máquina no tiene recursos. Porque yo conozco, vi prácticamente, físicamente sus máquinas y sé que no son tan básicas. Y aún así hay opciones, como lo recalco. Por eso repito, entonces, ¿qué proponen? No le voy a decir nada yo porque este es un tema de ustedes, pues. Una actividad de sección, entonces. Ustedes son los dueños del tema. Bueno, yo lo que propongo es que, no sé, quizás yo hice algo mal y que se conecte a mi máquina para ver si realiza bien o si realmente en su máquina da un problema, pero no sé qué es el problema. Y en cuanto a su nota, Pero es que Lee, fíjese que, bueno, yo no lo intenté hacer, bueno, sí, medio intenté, pero la verdad que para mí es un tema bien difícil y he visto videos cómo lo hacían, pero sí me costó entender y todo eso. Yo solo sé que se tenían que crear así como reglas en el firewall avanzado de Windows y filtros, pero o sea, ya no sabía qué más hacer. pues sí, pero aunque sea eso, hubieran presentado, pues. Es que vaya, por ejemplo, nosotros, no es que no lo supiésemos hacer, porque sí podíamos hacer las configuraciones. El problema que yo le decía al compañero era que no podíamos hacer ninguna prueba porque no teníamos la IP. Y, ajá, o sea, tenía la leve impresión que era la computadora, sí, o sea, no es que nosotros hubiésemos estado haciendo algo malo, pero sí creo que ahí fue error de nosotros que no buscamos la alternativa. Bueno, por eso les repito, entonces, ¿qué proponen? O simplemente lo dejamos ya como un punto visto y volteamos la página. No sé si será posible que nos dé un poco de prórroga en general. Pero realmente van a plantear y solventar, pues, porque si es solo para obtener el mismo resultado, sí lo veo complicado.
¿Qué prórroga consideran ustedes adecuada? No sé, quizás tal vez mañana, para mañana al mediodía, presentarlo y mandarlo con el video de las preguntas. Mm, No, con el video no. Quiero verlo funcionando, que me lo expliquen. Ah, ok. Entonces, Sí, no, como video para no. una sesión mañana. Pero no sé si hay, lo que pasa es que yo no tengo computadora, solo la del trabajo. No sé si alguien nos puede echar la mano para poner su compu y así Por probamos. eso les repito, si no tienen computadora, aunque sea tema nuevo, pero ni modo, a uno le toca rebuscarse. Planteen el hecho de irse a la nube entonces. Si es que realmente no tienen computadora en que trabajar. Debiten un peso de una tarjeta de crédito y tienen un año de Amazon, por ejemplo, el comercial. 300 pesos de Azure con un peso que le carguen a la tarjeta. Bueno, también podríamos, si nos sigue dando error en la compu de Roger, también podríamos trabajar en la mía, porque con Jessica hicimos el parcial y nos dio problema y podríamos trabajar en mi compu. Nos sigue dando el problema en la compu de Roger. Pero no Bueno, sé cuándo. eh, solo eso les digo, o sea, si extendemos un poco el tiempo, obviamente con menor nota, que sea porque realmente se van a fijar, a dejar el pellejo en el intento, la piel, la sangre en el intento. O sea, porque discúlpenme, pero yo siento que como que se acomodaron, unos u otros o todos, no sé, pero como que se me acomodaron. No ese es el objetivo de esta actividad. Entonces, proponen mañana. Sí, está bien, solo nos dice usted la hora. Vaya, yo les puedo dar chance a las 11:30 de la mañana. Ok, De 11:30 a 12 máximo. Lo vemos rápido hoy. ¿Les parece? sí, está bien. Sí, está bien. Ok. Vaya, voy a dejar de grabar y quiero que veamos el siguiente trabajo.